¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Meridiano 64. El dólar blue, tiene una muy pequeña brecha con el dólar oficial. Está el RIGI en vigencia, el gasoducto por ahí que nos va a hacer ahorrar importación de energía, paradójicamente parado sobre la segunda reserva de shale gas del mundo. Vamos a hablar de la economía y cuándo estos buenos vientos que tiene la macro van a llegar y se van a derramar en la micro. Para eso hemos invitado a un especialista en economía. Estamos hablando lógicamente de Gisela Beritier. Gisela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, un placer recibirte. A ver, bueno, la brecha cambiaria está en un valor muy bajo. No sé a cuándo nos tenemos que remontar para números similares. El riesgo país ha perforado el piso de los 800 puntos. Recordemos que estuvo cerca de los 3.000, acciones argentinas que vuelan, pero ¿cuándo esto lo vamos a sentir en la economía diaria? Bueno, como vos bien decías, ¿no? Estamos viendo que los números de la macro cada vez se acomodan más. De hecho, están entrando dólares al Banco Central por el tema del blanqueo y también por una cosecha extraordinaria que está habiendo en los últimos tiempos, que junto con la baja de inflación ya nos animamos a pensar que estamos entrando en la fase 3 del programa económico, que tiene que ver con ya empezar a pensar en la competencia de monedas, ¿no? Bajaron las tasas de interés, de hecho van a seguir bajando, el mercado financiero está de fiesta, ¿no? Con todas el riesgo país que baja, las brechas del dólar que cada vez disminuyen más. Y a todo esto, bueno, se suma toda la cuestión internacional. Ahora, con esto de las reuniones que tuvo el presidente Milei en el G20, en donde pasó de la semana pasada estar con con Trump en Mar-a-Lago y justamente teniendo reuniones con inversores para tentarlos a invertir en Argentina, a tener una reunión con Xi Jinping por el tema del swap y cómo va a ser con todos esos dólares o esos yuanes, en definitiva, del financiamiento. Todo esto lo que vemos es que está repercutiendo positivamente en este reordenamiento económico, pero sobre todo en esta percepción de las expectativas económicas de que está habiendo un reordenamiento económico. Ahora, como vos bien decías, estas variables macro que cada vez están ordenando más, con un Fondo Monetario que está felicitando a la Argentina por los avances extraordinarios en materia fiscal también, bueno, nos dicen qué es lo que va a suceder de acá en adelante. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Si bien el poder adquisitivo está por el piso. Claro, vimos que en septiembre, por ejemplo, aumentó un 4.7%, y la inflación había sido un 3.5%, pero, como vos bien decís, en el último año 209% fue la inflación y 181% fue el poder adquisitivo. Entonces, esto todavía estamos atenta, desfasados totalmente. Reactiva contra el consumo, ¿no? Pregunta, Gisela, la gente que nos está viendo quizá, ¿hace cuánto que no estábamos tan mal en poder adquisitivo? ¿A cuándo nos tendríamos que remontar? ¿A qué situación de qué año? Bueno, en cuanto al poder adquisitivo, a ver, de los asalariados, los principales, los empleados públicos, las maestras, los empleados de comercio. Es muy buena tu pregunta, porque en definitiva yo no respondería tanto a cuándo nos remontamos, sino hace cuánto que se empezó a retrasar este poder adquisitivo. Bueno, en el 2010, 2011 se empezó a retrasar. Empezó ahí, en el 2017 se pronuncia, pero a lo que voy es que desde el 2017 al 2024, hace 7 años que el poder adquisitivo viene con una pérdida sostenida permanente, ¿no? Donde en realidad... ¿Desde cuándo? Desde el 2017. Claro, o sea, son 7 años. 7 años de pérdida de poder adquisitivo, lo cual realmente el poder, y respondiendo a tu pregunta, ¿cuándo esto se ve reflejado en la micro? Remontar 7 años de pérdida de poder adquisitivo, claro, no se puede hacer en un año. Tiempo. Claro. No, de un día para el otro no se puede hacer. Por eso esas percepciones pequeñas ya empiezan a mostrar también esos pequeños brotes verdes que estamos viendo en algunos sectores con alguna reactivación económica, ¿no? Y si a eso se le suma el tema de que yo creo que hay algo importante, Gabriel, es que se han logrado cortar las expectativas inflacionarias. Si bien todavía falta que la inflación se ajusten tarifas y también se ajusten alguna inercia inflacionaria, por ejemplo, los alquileres se siguen ajustando inercialmente, ¿no? Entonces, los padres, los que somos padres, te debe pasar a vos
cuando tenés que pagar las cuotas de la escuela o el transporte escolar, que eso todavía viene aumentando y todavía tiene una inercia. Sí, en la percepción general es como que ya se ve que se ha cortado esa inercia, ¿no? Entonces, el tema de que la inflación haya aumentado un 2.5% y en definitiva muestre un camino descendente de aquí en más, junto con un crawling peg que también se va a disminuir, bueno, lleva a pensar que en un corto plazo estemos convergiendo a esto que dice el presidente de un tipo de cambio similar al de la inflación y tendiendo a cero, ¿no? ¿Podríamos decir que la evidencia empírica entonces finalmente confirmó que la inflación era un fenómeno monetario que muchos sectores de la política y de la economía lo negaban? A ver, nosotros siempre decimos que el fenómeno monetario siempre está, ¿no? De hecho, toda política antiinflacionaria tiene que tener componentes monetarios y tiene que tener componentes fiscales. Pero también es cierto que la inflación no se dispara porque en realidad el tipo de cambio no lo han tocado, ¿no? Y en definitiva hay dos anclas. La Massa fiscal lo dejó en 520, una cosa así, cuando devaluó al último momento y está en 1000 y pico. O sea, si lo han tocado el tipo de cambio. O sea, no quizás por sobre el blue, que era el que se podía comprar, pero claro, el oficial sí. Comparado con respecto a la inflación, no, se mantiene un 2%, donde que se acompañe, digamos, ¿no? Claro, al crawling peg que acompañe todo lo que tiene que ver con la inflación, pero no se tocó en términos de una gran devaluación. Hoy, por ejemplo, se ajustó más rápido la inflación que lo que se ajustó el tipo de cambio y eso hoy está demostrando ese cierto atraso, ¿no? Atraso que en definitiva muchos de los economistas estamos viendo cómo se va a salir de esto, ¿no? Hoy es muy cómodo el cepo en ese sentido, porque en definitiva el tener un cepo cambiario liberándolo parcialmente, pero está permitiendo contener ciertas situaciones que hoy, si se sacara el cepo, el dólar se iría por las nubes. Claro. Y si el dólar se va a las nubes, todo este plan antiinflacionario también se va por las nubes. Naturalmente. A ver, se habla que Massa, Cristina y Alberto dejaron 50.000 millones negativos en las reservas. ¿Todavía son negativas las reservas o ya podemos decir, che, tenemos $1 de existencia real? Hoy las reservas son negativas en 5.000 millones de dólares, las reservas netas, ¿no? Y la verdad es que de esto no hay receta. Incluso escuchándolo el presidente Milei el otro día en la Fundación Mediterránea dijo la única receta para salir de esto es tener una torta de dólares literal, ¿no? Sí. Entonces, allí todas estas apuestas que estamos viendo de ir con el Fondo Monetario, de ir con Trump, de ir con Xi Jinping, de las exportaciones de gas con Lula da Silva, hacer reuniones en el cual creo que el pragmatismo está venciendo la ideología, ¿no? Porque no se hubiera juntado nunca en la vida. Es saludable que así sea, ¿verdad, Gisela? No, digamos, claro que sí. Que se pragmatice, porque si claro no... que sí. Y creo que, bueno, que eso habla también de una maduración, ¿no? En términos políticos y también económicos, porque en definitiva uno tiene que hacer, digamos, o tratar de buscar todas las alternativas posibles para un mayor bien. Entonces, en ese sentido, creo que haciendo que la inflación converja un 0%, por ejemplo, este anuncio del presidente que dijo que el crawling peg, que era de un 2% mensual, se va a reducir un 1% mensual, apunta a atacar a la inflación mayorista para que los precios no se sigan actualizando y, es decir, seguir influyendo en la inflación. Y haciendo converger eso es un primer paso. Si a eso se le suma una gran entrada de dólares y ya estaríamos en condiciones de plantear una salida del cepo, que hoy muchas voces dicen cómo vamos a salir sin que el dólar se dispare, ¿no? Bien, pero también cómo van a entrar los dólares con cepo. A ver, porque cualquier persona que quiera hacer una inversión que no tiene por ahí una rentabilidad tan alta como suele ser en estos capitales golondrinas, ¿cómo vendría si no tiene garantizado salir? Bueno, dos cuestiones con respecto a eso. Lo que es la economía local, a lo que se está apuntando es a reducir la inflación, apartar el sector público como motorizador de la economía y en donde el sector privado, cuando vea que los precios se estabilizan, va a ser más fácil hacer proyecciones y por lo tanto estabilizar o en realidad proyectar en la economía este movimiento, ¿no? Y esto es un poco lo que se empieza a percibir en los brotes verdes y ahí a partir de ahí aumentar el crecimiento, aumentar los empleos, aumentar los salarios, crecimiento económico, etcétera, que siempre hablamos en algún otro programa con vos, Gabriel, que esto es posible pero que lleva tiempo, ¿no? De hecho en la crisis del 30 le llevó bastante tiempo también, ¿no? Y lo segundo tiene que ver con las inversiones extranjeras directas, ¿no? Que hoy Milei está buscando por todo el mundo, pero claramente mientras exista cepo, siempre está la duda de que la entro y cómo la saco, ¿no? Entonces, esto es importante plantearlo porque en términos de RIGI, además también las inversiones que quieren ir al litio, que quieren ir al cobre, que quieren ir a vaca muerta, ¿no? Bueno, hoy plantean
todos los inversores plantean esta incertidumbre, ¿no? ¿Esa incertidumbre se podría disminuir si Milei hace un buen papel en las elecciones de medio término? Ya ahora que esperemos finalmente sin paso, con boleta única, ya un poquito mejor. Bueno, yo creo que las elecciones de medio término claramente nunca te marcan la agenda de los otros próximos 2 años, ¿no? Y en definitiva, pero sí consolidarían un poder, ¿no? Donde si Milei saca más, un mejor perfil en el Congreso para tener mejor en las leyes, para tener mejores votos, en un Milei que creo que todo el mundo se convenció que no se va a apartar un ápice de lo que dice, distinto por ahí a una persona que sea más de tipo político. Hay que decir que Milei no es político, ¿no? Y en ese sentido creo que el hecho de decir no me voy a mover del gasto público, no me voy a mover con respecto a la inflación, no me voy a mover con respecto al dólar, al principio los actores decían, bueno, puede ser que la inflación no disminuya, puede ser que el tipo de cambio se devalúe, y sin embargo el seguir eso a rajatabla, hoy creo que se están convenciendo en eso. Si esa sensación de estabilidad se da o se está dando, creo que puede tener, no soy politóloga, ¿no? Pero creo que viendo las variables económicas puede tener una buena elección. Ahora, Gisela, yo no sé si te has puesto a revisar, pero los números estos del superávit fiscal, ¿obedecen a una contabilidad creativa o son genuinos? No, a ver, que el gasto público se cortó, ¿no? Y en definitiva, lo que estamos viendo es que esa motosierra pasó por todos lados. Incluso, por ahí lo más preocupante tiene que ver con en dónde se recortó ese gasto público, ¿no? Y que no haya sido por ahí un recorte más de tipo quirúrgico, que creo que ahora queda ver si para la segunda etapa se va a hacer un recorte más quirúrgico. Cuando digo quirúrgico tiene que ver con que hay sectores que son prioritarios, como la salud, la educación, la obra pública, donde en definitiva, ¿qué tipo de obra pública vamos a tener? La obra pública, si Milei cumple con su palabra, no va a existir, va a ser algo entre lo público y lo privado, quizá. Claro, lo que pasa es que, bueno, ya tendríamos que estar planteándolo, ¿no? Porque mientras tanto las rutas, los caminos se vienen abajo, ¿no? Los diferentes... Y que ya era todo un desastre, no es que veníamos, o sea, es muy necesario. Muy necesario, pero además también se está planteando otro tipo de agenda, ¿no? Que tiene que ver con esta renegociación que empezó a partir de esta semana y que tiene que ver con esta renegociación que va a tener Milei con las provincias, en donde va a canjear deuda por bienes, ¿no? Bienes u otra cosa. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos la situación específica de Córdoba, que quiere quedarse, por ejemplo, con la fábrica de aviones y en definitiva va a ser la renegociación. Yo pregunto, ¿no? En el lugar de Yarlora, si a mí Milei me viene a ofrecer a cambio de una deuda Fadea, que tiene una cantidad catastrófica de empleados, la mayoría de ellos con cargos políticos, fabricando conjuntos vacíos todo el día, yo no la aceptaría, porque ¿de dónde voy a sacar para pagarle a todos ellos? Yo creo que varias cosas ahí, ¿no? Primero que una cosa es que te pasen Fadea y otra cosa es ver cómo te la pasan, ¿no? Tienen más empleo que la Renault, si no malinterpreto, sí, y que la Fiat y no... Pero bueno, nada te dice que pase en el esquema actual, ¿no? O sea, hay que ver primero cómo pasa en un gobierno donde, bueno, acaban de cerrar Chicone y cuántos empleados dejaron afuera, ¿no? Entonces, en definitiva, creo que eso, en primer lugar, es una cuestión discutible. Y en segundo lugar, bueno, esto de transitar varios ambientes académicos y también productivos, la verdad es que el sector aeronáutico en Córdoba, en términos de clústeres, es muy fuerte. Entonces, creo que la apuesta está dada allí, ¿no? En ver no tanto lo que genera Fadea, sino todo lo que se genera alrededor. Claro, digo, pero la balanza para Yarlora va a ser positiva, porque no le conviene a nuestro gobernador meterse otro lastre más en las finanzas de la provincia. Hay que ver cuál es la agenda política. Yo creo que tiene que ver con esto de cuánto puede llegar a derramar en términos de I+D, de conocimiento de generación y sobre todo del tema del pymes, porque si vamos al tema automotriz, Gabriel, el tema automotriz tampoco es tan competitivo si lo comparamos con otras plazas automotrices como por ejemplo México, claro, pero o son Brasil. Privadas. Son privadas. No nos darían una pérdida. No, en ese sentido no. En el caso, si la Fiat quiere perder plata, que la pierda, porque... Pero aún así, vos fíjate que todas las displicencias de repente con ese sector productivo, que sí es un costo para el Estado, tienen que ver con cuánto derrama todo el sector, ¿no? Y en definitiva, cuántas pymes automotrices y demás. Entonces me parece que la lógica está puesta por eso. Impositivas que puedan tener y regímenes especiales. Exacto, y regímenes especiales en función de las inversiones. Claro, ¿no? Pero entiendo que es positiva la balanza ahí para el Estado. Es positiva en términos de efecto derrame. Claro, ¿no? en el caso de Fadea,
irremediablemente es negativa. No sé si vos le podés encontrar algo en cuanto a la erogación de dinero. Yo creo que, a ver, en cuestiones de caja seguramente es negativo. Bien. ¿No? Hay que ver en este balance del efecto derrame cuánto queda, pero sí, claramente, bueno, hay que estar en la cabeza del gobernador, ¿no? Bien, bien. Si te parece, cambiamos de tema. ¿Conviene invertir, a ver, una persona que está queriendo invertir en fondos comunes de inversión, en acciones argentinas, en CDRs? Creo que ya el dólar lo hemos descartado todos, ¿no? Por eso que está bajando el blue. Sí. Sí. De hecho, creo que en el corto plazo, bueno, el dólar ha demostrado de ser la peor inversión, por lo menos en el último año fue la peor inversión, ¿no? Y en ese sentido, en un momento en donde las variables económicas están mejorando, aquel que es un poquito más avesado en cuanto a inversiones, y sí, hoy el tema de invertir en acciones tecnológicas extranjeras, por ejemplo, bueno, Globant es una acción que se está revalorizando mucho, ¿no? Bueno, a nivel internacional Tesla, que eso se puede comprar a través de ADRs aquí en Argentina, y luego, bueno, el sector financiero es un sector que está avanzando mucho, el energético también, ¿no? Con lo cual, y después, bueno, los bonos argentinos vienen subiendo, ¿no? Con lo cual también es una buena inversión si uno quiere diversificar su portafolio, ¿no? Hablando de la parte energética y relacionándolo con lo que dijiste hace un momento sobre que se pisó el aumento de las tarifas, ¿se está haciendo costos para ver si realmente amerita o no? ¿Amerita o no qué cosa? ¿Aumentar? No, bueno, hoy creo que más que nada lo que se está viendo es terminar de sacar los subsidios que tiene en el rubro gastos, el gasto público, para terminar de traspasárselo justamente ese costo al consumidor, ¿no? Después sí, claramente está toda esta cuestión donde toda esa ecuación de costos totalmente engorrosa de los servicios públicos, bueno, podamos dilucidar a ver si efectivamente ese es un costo o no. Esta no es una discusión de Argentina, no es una discusión a nivel mundial, e incluso con Enron, y después tenemos ejemplos en el mundo a través de eso, ¿no? Sí, también decirte que, bueno, que hoy la discusión que se viene es qué pasa con el sistema impositivo, porque estamos viendo, por ejemplo, que abren importaciones para que sea más positivo, en realidad sean más competitivos la producción interna. Pasamos de $500 a $3.000 para poder importar, donde en definitiva hoy hasta $400 no pagan impuestos, y eso va a competir contra la industria nacional también. Claro, ¿no? ¿Cómo impacta esto en las pymes sobre todo? Bueno, es que en realidad este impacto... ¿Puede tener algún impacto positivo, digo, que se las ingenien para importar algo? Siempre una reconversión hay. O cierran, o se reconvierten, o se transforman de repente en productivas a importadoras, pero en definitiva un impacto, una transformación hay con este tipo de medidas, ¿no? Pero no, lo que no se está discutiendo, Gabriel, es cómo se reforma el sistema impositivo, porque muchos son poco competitivas porque la mayor parte de sus costos son impuestos nacionales, municipales, tasa sobre tasa, y en definitiva esa creo que es el meollo de la discusión. El Cronos tengo entendido que tiene una carga impositiva del 54%. Exactamente. ¿No? Y esto de que se va a eliminar, no sé si es el 24 o el 25 de diciembre, el impuesto país, ¿en cómo repercute? Bueno, ahí en realidad es parte de este plan de poder ir sacando esas restricciones que había con respecto al cepo, ¿no? Siempre y cuando, ¿no?, la economía argentina no se reactive, esto no va a tener un gran impacto. Ahora cuando se empiece a reactivar con un dólar muy barato, un impuesto país que no va a existir, esto va a ser peligroso en términos de los dólares que se vayan, ¿no? Mientras la economía siga planchada, por ahora no vamos a tener grandes vaivenes, pero cuando empieza a haber reactivación económica, aumenta el consumo, aumentan las importaciones, aumentan los viajes, aumenta todo. Bueno, ahí hay que ver cómo se juega con respecto a las reservas, ¿no? ¿Sería lógico, ante la eliminación de impuestos, hacer que más gente contribuya y anular un poco la economía en negro, el ARCA, el ex AFIP, ahora el nombre de fantasía, que le hayan puesto? Porque hay sectores de la economía que son absolutamente negro, no tributan nada, y por ahí son una competencia desleal de sectores que se dedican a cosas iguales o similares y tributan todo lo que tiene que ser. Bueno, esta es la famosa curva de Laffer, ¿no?, que decían que entre mayor presión tributaria, mayor evasión, ¿no? Yo creo que ahí, en esta redefinición de cómo va a ser el esquema tributario, también va a estar ver cómo se llama a la legalidad a un montón de gente que no está tributando, pero por muchos motivos, ¿no? Hasta te diría que aquellos que no tributan porque en definitiva pierden subsidios o pierden planes o pierden lo que sea, ¿no? Entonces creo que ahí es toda una redefinición de cómo hacemos para que dejemos de ser una economía con
40% de informalidad, como es en este caso con respecto al mercado laboral, los otros países de Latinoamérica sí, tienen poco, tasas superiores, ¿no? Sí, ¿no? sí, pero qué sé yo, tenemos casos como Bolivia con el 80 o Perú también con el 75, ¿no? Bueno, pero no nos reflejemos en No, algo que a lo que voy es justamente claro. cómo hacemos para no ser eso e ir justamente a una disminución gradual, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con disminuciones de las cargas impositivas. Te voy a pedir que hagas un pronóstico, la gente mira mucho lo que decís. El 25, ¿va a ser mejor, igual o peor? Yo creo que el 25, ya que la inflación baje, es muy importante, ¿no? Y eso va a hacer que las expectativas también se acomoden y que personas o situaciones en las cuales había grandes ganadores pero otros se frenaban y eran grandes perdedores, eso no va a suceder. Una baja de inflación va a repercutir sobre el aumento del poder adquisitivo y esto va a contribuir a una mejora, ¿no? De hecho, ya se están viendo algunos indicadores positivos ahora en octubre, en noviembre también, ¿no? Como por ejemplo el tema de las automotrices que están empezando a vender, ¿no? Los autos 0 kilómetros también, que eso se está reactivando, pero todavía no es sostenible y ampliable a todos los mercados, ¿no? Por ejemplo, el tema de la construcción, hablando el otro día con diferentes sectores de la construcción, se había reactivado, pero ahora me cuentan que se ha frenado, con lo cual eso muestra también que... Amagues, ¿no? Como que en definitiva... O sea, es un serrucho en realidad. Y estamos ahí, ¿no? Como que empezamos y frenamos, entonces todavía no es sostenible visorar eso, ¿no? Sí, lo que creo es que hacia el año que viene, junto con una acumulación de dólares y si se va hacia una apertura del cepo, posiblemente esta reactivación económica que ya están previendo organismos internacionales y también el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central se pueda dar, ¿no? Ya que tocaste el tema de automotriz y la reactivación, ¿se puede pensar en una necesidad imperiosa de bajar los impuestos de los 0 kilómetros? Digo, porque si no se van a hacer más competitivos los autos que vengan de la China o de otros mercados, ya eliminado el impuesto país, ¿no es cierto? Y en la China obviamente no van a pagar ni retenciones a las exportaciones, ni una carga impositiva interna tan bestial como la nuestra. No, entonces, tal cual. Por ahí los autos yo creo se van que a esa abaratar. discusión es absolutamente necesaria, sobre todo si nosotros queremos mantener una industria. Y de hecho, los sectores industriales hoy están muy preocupados con esto, ¿no? Porque en definitiva están viendo que entra una avalancha de importaciones y que no están teniendo la capacidad de competir. Entonces creo que esta es una discusión absolutamente necesaria si queremos, sobre todo, hacer que el perfil productivo de la Argentina sea de alto I+D, ya sea tecnológico o industrial, ¿no? Eso es absolutamente necesario, ¿no? Y eso entra en la cabeza de Milei. A ver, porque yo estaba analizando. Por ejemplo, el auto más barato de España es el Dacia Sandero, que es nuestro Renault Sandero. Vale algo así como 14.000 euros. Y acá un Dacia Sandero, que sería el Sandero nuestro, vale mucho más que eso. Sí, lo mismo pasa con la ropa, y ¿no? con costos de mano de obra europea, lo fabrican en Europa del Este, pero bueno, energía... y cosas muy dispares, ¿no? Claro. Bueno, lo mismo... Bueno, vos te ponías el ejemplo de la ropa también. Exacto, ¿no? Donde uno compra una misma prenda aquí y tiene unos costos altísimos y va al exterior y la compra mucho más barata, ¿no? Entonces, en definitiva, creo que esa rediscusión con respecto a qué es lo que va a suceder con estos sectores es necesaria porque si no va a pasar lo que pasó en los 90, ¿no? En definitiva, muchas industrias cerraron por no ser competitivas, ¿no? O se van a ir del país. Si son multinacionales, lo cual sería peor todavía si lo que estamos tratando de buscar son inversiones, ¿no? Pero sí, el tema automotriz creo que es todo un tema, ¿no? Gisela, te llama nuestro ministro de Desregulación, Sturzenegger, y te dice, ¿cuáles son a tu criterio las 3 medidas que hay que tomar en Córdoba, en 3 o 4 si querés, para desregular y que nosotros andemos un poco mejor? Bueno, primero un sistema impositivo, ¿no? Un sistema impositivo moderno, eficiente, flexible, donde permita justamente hacer que la industria y los sectores económicos sean más competitivos también, ¿no? Segundo, ¿se llama ingresos brutos eso? No, en realidad hay distintos... Lo que se está proponiendo ahora a nivel general es como un IVA general, ¿no? Donde no haya ingresos brutos, IVA, sino que en definitiva el IVA que es a nivel nacional pase a ser provincial y que en definitiva eso se pueda coparticipar. Pero te pongo un ejemplo.
Córdoba exporta, es una de las provincias que más exporta y no le viene ni un peso por exportación. Todo eso queda en el Estado y esa rediscusión de la coparticipación todavía no sucede, en unos lugares ¿no? pagan regalías, en el otro cobran retenciones. Claro, pero las regalías van a las provincias y las retenciones no vienen. Claro, ¿no? claro. Entonces, allí creo que, bueno, que toda esa discusión tiene que ver con eso. Yo creo que un sistema impositivo más eficiente, luego también un sistema donde a nivel macro también sea más flexible, sobre todo para lograr una mayor agilidad en el término de inversiones y luego también inversiones, ¿no? Bueno, ahora que la provincia adhirió al RIGI nacional, creo que la apuesta está dada en tratar de ver cómo hacer para que esas inversiones sean más competitivas. Claramente hoy el RIGI está muy volcado a todo lo que tiene que ver con los hidrocarburos o también los recursos naturales, ¿no? ¿En Córdoba sirve de algo el RIGI de Córdoba? A ver, el RIGI de Córdoba serviría, bueno, y acá tiene que ver mucho la muñeca política también para ver qué inversiones podemos atraer. Córdoba siempre se destacó por traer inversiones más del tipo tecnológicas, ¿no? O automotrices o industriales. Creo que eso, o fuertemente agroindustriales también, ¿no? Entonces creo que la apuesta está dada por ese lado, ¿no? Gisela, ha sido un placer dialogar con vos. Gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes. Hacemos una breve pausa, ya volvemos.